Entre el 18 y el 19 de agosto de 1936 fusilaron al poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Rencillas familiares, falsos cargos y una venganza planeada al margen de la ley terminaron con la vida del poeta. Sus restos todavía guardan ser hallados y su trágico final sigue vigente en la memoria colectiva 89 años después. Al pie de la Sierra de Alfacar, a unos 10 kilómetros de Granada, hay dos pueblos, Alfacar y Biznar. En Biznar estaba el cuartel de la primera falange española de Granada. De ahí partían a las afueras, donde se realizaban los fusilamientos y se enterraba con nocturnidad y alevosía a las víctimas. Allí, en un lugar que los testigos ni la historia pudieron precisar con exactitud, fue fusilado Federico García Lorca. Los biógrafos del poeta sostienen que el instigador de la muerte del de Granada fue Horacio Roldán, y es que los Roldán estaban enfrentados a los García Lorca, tanto por motivos políticos como por motivos económicos. Entre los que fueron a detenerlo estaba también Pepe el Romano, retratado también por García Lorca en la casa de Bernarda Alba, quien a través de la obra atacaba tanto a los Alba como a los Romano. ¿Venganza por ello? Velasco Cimarro, como integrante de la Guardia Civil, también tenía un viejo encono hacia Lorca, desde que en 1928 publicara el romancero Gitano, en el que incluía el romancero a la Guardia Civil Española, y en el mismo criticaba las actuaciones de este cuerpo. Al de Fuentevaqueros lo detuvieron el 16 de agosto de 1936, justo el día en que el gobernador estaba fuera de la ciudad y Velasco Cimarro, la máxima autoridad a cargo en su ausencia, aprovecharía la ocasión para ordenar su detención y posterior traslado a Biznar. Estaba claro que se trataba de una venganza, puesto que García Lorca nunca había querido entrar en política, se resistía a afiliarse al Partido Comunista. Sus asesinos no toleraban tampoco sus amistades de izquierda, y menos aún el que hubiese participado en la firma de un manifiesto en apoyo al Frente Popular, una coalición electoral de partidos de izquierda, que proclamaban la nacionalización de la tierra y de la banca y el subsidio al paro. Además, su condición de homosexual no lo ayudaba en ese contexto. Hasta miembros de su propia familia no llevaban bien su orientación sexual. Su reacción, tras la ejecución un mes antes de su cuñado, fue la de buscar amparo en la casa de los Rosales. Luis, poeta como él, era su amigo, pero lo que buscaba era la protección de José, el hermano mayor, referente de la falange local. Cuando fueron a buscarlo una docena de fascistas a la casa de la familia Rosales, ni Luis ni José se encontraban en la misma. Esperanza, la madre de sus amigos, intentó impedir la detención si no estaban presentes sus hijos, pero el jefe del operativo, Ramón Ruiz Alonso, que odiaba al poeta, procedió a su detención recordando a la familia Rosales que no intentaran interceder por él ni entorpecer el operativo, porque serían acusados de haber ocultado a un rojo a quien además acusaban de espía ruso, masón y homosexual. Tras la detención, quedó encerrado en la sede del gobierno civil, y cuando los hermanos Rosales lo fueron a buscar con la liberación firmada por el gobernador, ya se lo habían llevado a la Colonia, a 7 kilómetros de la ciudad de Granada. En la Colonia, los detenidos llegaban de noche y eran encerrados, y allí les daban la oportunidad de confesarse con el cura párroco de Biznar, José Crobeto Bustamante, porque al amanecer eran conducidos al campo y ejecutados sin juicio alguno por pelotones de fusilamiento integrados por voluntarios con ganas de matar. A esos pelotones se les conocía con el nombre de Escuadra Negra. Tras la ejecución, los cuerpos permanecían en el lugar donde habían caído. Luego venían los enterradores, que eran prisioneros o individuos que se habían salvado de terminar en el paredón y realizaban su trabajo.
Se asegura que García Lorca pasó sus últimas horas en ese lugar, en la colonia, que lo llevó a alguien a quien le decían el panadero, que cuando llegaban los prisioneros para calmarlos, les decían que al día siguiente serían llevados a trabajar en unas fortificaciones, pero horas después les confesaban la verdad y les daban la posibilidad de tener la asistencia de un cura o de escribir una carta de despedida a sus familiares. Lorca quiso confesarse cuando se enteró de que lo matarían, pero ya era demasiado tarde. El cura ya había partido. Un guardia llamado Jobert Tripaldi lo ayudó a rezar un Padre Nuestro que el poeta tenía medio olvidado. Le hicieron escribir una nota dirigida a su padre en el que le pedía que le entregase 1000 pesetas al portador como donativo para las Fuerzas Armadas. Después de matarlo, uno de ellos se presentaría para cobrar el dinero y el padre del poeta, pensando que así salvaba la vida de su hijo, se lo dio. Horas más tarde, Manuel de Falla le comunicaría su muerte, porque el compositor español también intentó interceder por él, pero Federico ya había sido fusilado y a punto estuvo de correr él la misma suerte si no llega a ser reconocido por uno de sus ejecutores. En la madrugada del 18 o 19 lo llevaron junto a otros 3, los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí Mergal. Cerraba el grupo Dioscoro Galindo González, un maestro rengo del pueblo de Pulianas, quien había sido denunciado por rojo. Fueron conducidos en un vehículo hasta Fuente Grande, un manantial de increíble agua fresca, y allí los mataron, cerca de un pinar y de un viejo olivar, a la vera del camino que unía Biznar y Alfacar. 89 años después, sus restos siguen sin aparecer y aún se siguen buscando a la vera del camino a Biznar, tal vez cerca de un pinar y de un viejo olivar, donde el 18 de agosto de 2002 se colocaría un monolito con la leyenda «Lorca eran todos», el poeta, los caídos y los silenciados durante muchos años por un régimen que acallaba por miedo a todo un pueblo, ese pueblo que en la actualidad ni perdona ni olvida a sus muertos. Que sepáis que Lorca no ha muerto, que vive en todas las bibliotecas del mundo y en la memoria colectiva de quienes seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación, porque fueron, somos, y porque somos, serán.